Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, psicología de otra dimensión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Hoy, programa número 12, y vamos a estar hablando de conformidad social y libertad. Realmente es extraño en este momento tener que justificar de alguna manera la importancia de la libertad. Algo que para quienes vienen escuchando los programas sabrán que es fundamental en mi visión de lo terapéutico, de la salud mental. Básicamente considero que el trabajo de la terapia tiene mucho que ver con generar un mayor grado de libertad con respecto a uno mismo y a sus propios bloqueos, con respecto a cómo relacionarse con los demás con mayor libertad y a cómo relacionarse en el mundo con mayor libertad. Y estamos viviendo en un momento en que la libertad pareciera haber perdido bastante de su valor y su consideración, e inclusive hablar y reclamar libertad parece algo mal visto. La libertad, tanto externa e interna, tiene mucho que ver con el grupo, con la sociedad, con esa relación entre la persona y su contexto. Y qué tan restrictivo sea ese contexto, el grupo, la sociedad, va a determinar mucho del grado de libertad de la persona. Hoy, por eso mismo, vamos a ilustrar lo que pasa cuando uno abandona esa libertad por incluirse en el grupo. Vamos a hablar de un famoso experimento de conformidad social de mediados del siglo XX, pero esos experimentos que llamaron mucho la atención y generaron mucha polémica. Los experimentos sociales son la forma en que la psicología lleva al laboratorio, por decirlo de alguna manera, conductas humanas para estudiarlas de una forma controlada. Es lo más parecido a los experimentos de las ciencias duras, pero llevado al campo de la psicología. En general, la psicología social es la que se dedicó a esto, donde se pone a las personas en una situación donde se va a ver cómo reaccionan a ciertas pautas que se les dan, y para poder comparar cómo reaccionan diferentes personas o grupos grandes de personas de los cuales se puedan sacar conclusiones. Hoy vamos a hablar del experimento de Solomon Asch. El efecto que quería evaluar Asch en su experimento se llama conformidad, y es un tipo de influencia que implica un cambio en la creencia o el comportamiento para encajar en el grupo. Este cambio se da en respuesta a la presión del grupo real, físico del otro, o imaginada, o sea, en cuanto a lo que se imagina que el grupo va a esperar. Según Kellman, esto pasa cuando un individuo acepta la influencia porque espera lograr una reacción favorable de otra persona o grupo. Adopta el comportamiento inducido porque espera ya sea obtener recompensas o aprobación y evitar el castigo o la desaprobación de los demás. Solomon Asch realizó este experimento para investigar hasta qué punto la presión social de un grupo mayoritario podía afectar a una persona para que se conformara. Lo que hizo fue idear un experimento que ya es un clásico en la psicología social, en el que había una respuesta muy obvia a una tarea. Lo que se les presentaba era algo, imagínense, una imagen, una lámina donde de un lado había una línea a la izquierda y a la derecha había otras tres líneas. Y lo que tenían que hacer los participantes era decir qué línea de las tres de la derecha coincidía en largo con la de la izquierda. Esto, como digo, en la mayoría de las pruebas que hizo era muy obvio, porque Ash quería que esto fuera fácil y evidente.
Lo que Ash hizo para estudiar eso es poner a un participante, que era el participante real del experimento, que no sabía. Lo que se le decía era que era un test de agudeza visual, o sea, de vista, para ver si podían diferenciar las líneas. Y del otro lado había 7 cómplices del experimento, con los cuales ya estaba acordado qué es lo que tenían que responder. El participante real obviamente no sabía que los demás estaban complotados y creía que eran participantes reales como él. Ahí la gracia de ver cómo reacciona esto. Se lo ponía siempre al participante de forma que era el último en responder, o sea que iba a escuchar primero las respuestas de todos los otros participantes. En principio, estos participantes complotados daban una respuesta correcta. En cuanto a las líneas, se les iban pasando distintas láminas y después de 6 respuestas empezaban a dar respuestas incorrectas para ver cómo reaccionaba el participante del experimento. Si éste daba una respuesta incorrecta, estaba claro y era obvio que había cambiado su respuesta para que sea la misma que estaban dando los demás. ¿Qué es lo que encontró Ash? Midió el número de veces que cada participante se ajustaba a la opinión de la mayoría. Alrededor de un tercio, un 32% en promedio, de las personas que fueron puestas en esta situación se conformaron con la mayoría, o sea, cambiaron su respuesta para que fuera la misma que daban los demás. En las 12 pruebas que se hacían, donde los participantes daban una respuesta incorrecta, alrededor del 75% al menos una vez dieron una respuesta incorrecta. Y un 25% nunca lo hizo. Ahí ya mostrando que siempre hay diferencias individuales en cómo se reacciona a una situación. Había un grupo de control donde se hizo para ver sin esta influencia qué pasaba y solamente o menos de un 1% dieron una respuesta incorrecta, mostrando de nuevo que la tarea en sí era muy obvia y los cambios tenían que ver con la presión de los demás, que estaban dando sus respuestas en voz alta. Esto no sé si quedó claro con la explicación. Hay videos, por ejemplo, que están en YouTube de recreaciones de esta experiencia donde se puede ver de mejor manera cómo sucedió. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacaron de este experimento? Ante la pregunta ¿por qué se conformaron los participantes tan fácilmente? Después del experimento se los entrevistaba y se les preguntaba, y la mayoría dijeron que realmente no pensaban que la respuesta que dieron era la correcta, pero que habían seguido al grupo por miedo a ser ridiculizados o considerados raros. Algunos, menos, dijeron que realmente creían que la respuesta suya era incorrecta y la del grupo correcta, o sea que la mayoría les hizo pensar que estaban equivocados a pesar de que era una tarea muy obvia. Aparentemente, dicen las conclusiones, las personas se conforman por 2 razones, ya sea porque quieren encajar en el grupo, la influencia normativa, o porque creen que el grupo está mejor informado que ellos. Influencia informativa se le llama. Descubrió que el tamaño de este grupo influía en las respuestas. Cuanto más grande era el grupo que daba una respuesta incorrecta, más personas eran las que cambiaban su respuesta. Por ejemplo, con una sola persona que daba una respuesta incorrecta, solo el 3% cambiaban su respuesta. Con 2, esto era de un 13%, y con 3 o más era de un 32%. Esto nos dice que cuanto más personas son, hasta cierto punto, donde según este experimento al menos eso ya no cambiaba, más fuerte es la sensación de que hay presión social al dar una respuesta. Por ejemplo, si es una sola persona, es más fácil decir lo que realmente se piensa en una situación así. También para ver qué tipo de variaciones había, lo que hizo Ash fue poner en algunas variantes del experimento a una persona que sí daba la respuesta correcta. Cuando esto pasaba, la conformidad se reducía hasta en un 80%. De nuevo, esto mostrando que con una sola persona que valide tu opinión, eso da muchas menos posibilidades de que
se ceda a la presión del grupo. Y esto va a ser importante cuando discutamos un poco qué podemos sacar de todo esto. También en otras variantes, cuando las líneas eran más parecidas, o sea que era menos obvia la respuesta correcta, más conformidad había. ¿Qué quiere decir esto? Que si la respuesta no es obvia, entonces más van a tender a pensar lo que piensan los demás o a pensar que están equivocados. Cuando no estamos seguros, parece que buscamos la confirmación de los demás. Cuanto más difícil es la tarea, mayor es la conformidad. Cuando también se les permitió a los participantes responder en privado, la conformidad también disminuyó mucho. O sea que cuando los demás no escuchaban lo que estaba contestando, la conformidad disminuyó, mostrando de nuevo que tiene mucho que ver con mostrar que se piensa diferente. Bien, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos puede hacer pensar este experimento sobre lo que pasa en nuestro día a día? Que al fin y al cabo es el objetivo de estos experimentos. Es pensar que las personas pueden dejar de lado completamente lo que piensan o lo que saben, incluso estando totalmente seguros, para encajar dentro de un grupo, para estar de acuerdo con un grupo. Y si pensamos que en la vida, en las situaciones cotidianas, por ejemplo, me viene a la mente la situación de participar de una clase y tener que dar una respuesta, pero también podemos pensar qué pasa en una mesa familiar o en una mesa con amigos cuando uno de repente tiene que decir algo que es muy diferente de lo que está pensando el grupo. En esas situaciones de la vida no hay una respuesta obvia. La verdad o la realidad es mucho más incierta. Entonces, según incluso lo que se ve en el mismo experimento, es donde más se va a tender a, bueno, voy a pensar lo que piensan los otros, porque yo debo estar equivocado si la mayoría piensa otra cosa. O pienso algo pero no lo digo, porque si lo digo van a pensar que soy raro o que soy tonto o se van a reír de mí. Entonces podemos pensar que en la realidad esto es mucho mayor incluso de lo que muestra este experimento. Obviamente esto surge de toda una vida, de sentir que si no pensamos como los demás, vamos a ser rechazados. Y esto es importante decir que no tiene que ver con, o hablar de esto no tiene que ver con decir que bueno, que hay que pensar siempre que uno tiene la razón. No, no. Obviamente la vida tiene mucho de aprendizaje, de escuchar a los demás, de dudar de lo que uno piensa, de aprender de los demás. Pero acá estamos hablando de cambiar por el grupo, no aprendiendo del grupo, sino simplemente por miedo al rechazo. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Y realmente nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Nos damos cuenta cuántas veces abandonamos algo que pensamos por este miedo. A mí me ha pasado, por ejemplo, trabajando con pacientes donde se genera un espacio más de mayor confianza, de mayor libertad para hablar, que me han contado situaciones incluso consideradas paranormales, donde por ejemplo una persona me dice, bueno, soñé con, no sé, con un familiar que falleció y que me decía algo y yo creo que esa persona está de alguna manera, que en ese sueño me está diciendo que está bien, por ejemplo, me está queriendo decir algo. Bueno, decir esto, por ejemplo, en otros ámbitos, muchas veces está mal visto. Muchas veces uno piensa, bueno, van a creer que estoy loco, que estoy delirando si digo esto. O incluso también puede pasar que en el ámbito de un consultorio de psicología se piense que esas sensaciones, esas intuiciones de información que no viene de las formas conocidas va a ser considerada por el mismo profesional algo que no es maduro, ¿no? O que es una negación. Pero cuando uno ofrece un espacio para hablar libremente, para pensar libremente, aparecen esas cosas que tienen mucha importancia, por ejemplo, en cómo una persona está viviendo una situación así. En cambio, si uno muestra una postura de censurar esto, la persona se lo va a guardar y de alguna manera va a pensar, bueno, debo estar equivocada, esto que estoy pensando no debe tener sentido, me lo imaginé. Todas cosas que desvalorizan una experiencia que puede tener mucho valor, por ejemplo, al procesar una experiencia. Y justamente, ¿quién es uno
para forzar esa conformidad sobre temas tan inciertos como esos? Bueno, esta conformidad se experimenta a lo largo de toda la vida y tiene mucho que ver con cómo funcionan los grupos. Los grupos humanos, un grupo de trabajo, un grupo de amigos, un grupo familiar, funciona mucho sobre que haya cierto acuerdo, sobre ideas. Y hoy se ve claramente donde uno está más cómodo juntándose con gente que más o menos piensa lo mismo sobre ciertos aspectos de la vida, del mundo, y en cambio es bastante incómodo que haya roces todo el tiempo con eso. Entonces los grupos lo que tienden a hacer es a excluir a la persona que piensa muy diferente, que todo el tiempo está haciendo ruido con lo que el grupo piensa. Y esto tiene un sentido, no es algo que sea caprichoso. El grupo de alguna manera está tratando de conservar cierto orden, por ejemplo, para poder sobrevivir. Donde hay demasiadas diferencias, probablemente eso haga que un grupo se desintegre. Entonces es la manera en que el grupo y la sociedad de alguna forma se protegen. Pero, a nivel individual, cada persona tiene que aprender a confiar en lo que sienta, en sus vivencias, en sus experiencias, en lo que cree, para no abandonarlo por el grupo, ¿no? Y en todo caso la madurez tendrá que ver con lograr cierta convivencia de ideas diferentes, o de saber cuándo es el momento de acordar y cuándo no. Y entonces ahí entramos directamente al tema de la libertad. La libertad siempre está en esta tensión con la conformidad y con los dogmas que sostienen ciertos aspectos de los grupos, de la vida, de las instituciones. Pero la persona tiene que poder resistir esto para no perderse, para no volverse simplemente alguien que repite, que vive en conformidad, mirando qué piensan los demás. Porque cuando pasa eso es cuando las personas abandonan sus pasiones, sus gustos, sus ideas, y termina eso con la vitalidad de la persona, con todo lo que lo podría motivar a vivir. Vivimos todo el tiempo en ese consenso que, por ejemplo, forman los medios de comunicación, donde siempre dan una cierta visión de la vida y no se corren de ahí. En las instituciones, les voy a contar una historia personal. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología, bueno, había un programa, como es habitual en las universidades, donde se tocan ciertos temas que son los más aprobados por la comunidad psicológica, o por lo menos los más populares, ¿no? Habría que ver por qué. Y hay ciertos autores, ciertas corrientes que no se enseñan. Yo tenía un compañero en la facultad que tenía unos años más que yo y que había leído mucho, había investigado mucho, tenía muchas influencias de otros autores. Por ejemplo, de Jung, de la psicología transpersonal, autores como Ken Wilber, Stan Grof, una rama de la psicología que tiene mucho que ver con la ampliación de la conciencia, con estudiar el potencial humano y no solamente la enfermedad, y la psicología más tradicional, más dominante, está muy centrada en estudiar la enfermedad y la falta de enfermedad, así como la medicina que estamos viendo hoy en día. Entonces este compañero me mostró, me compartió libros, me habló de estos otros autores, de estas otras corrientes, y aunque en ese momento quizás no podía incorporar todo eso que me estaba transmitiendo, que me estaba compartiendo, eso dejó una semilla de otros intereses, de otras cosas que por lo menos yo sabía que alguien, que a mí me parecía muy respetable, valoraba. Entonces debería haber algo valioso en eso, ¿no? Cuando uno es estudiante y está empezando, es muy fácil creer que lo que te están enseñando es lo único que hay. Entonces, seguramente eso tuvo mucho que ver con que después, a la hora de hacer mi propia formación, ya conociera otras cosas que podía investigar y que sabía que existían y que había tenido la experiencia de ver por qué eran importantes. Ahora, la facultad está generando un efecto de conformidad, de moldear cuál es la realidad de la salud mental, al mostrar una cierta realidad de la psicología que excluye muchas cosas, donde ni siquiera se dice, bueno, miren que esto existe, ¿no? O que haya clases especiales donde eso se pueda estudiar. Y esto sucede en toda la formación y sucede en la sociedad. Siempre que se deja fuera algo, se está ejerciendo una censura. La primer censura es hacer como que algo no existe,
e impedir que las personas lo conozcan y que juzguen por sí mismas si algo le parece interesante o no. Y la realidad es que la libertad de pensar no es algo que tenga que ser regalado o forzado. Siempre para transmitir un pensamiento hay que de alguna manera pelear por eso. ¿Qué quiere decir esto? Hay que mostrar que eso es valioso y que merece que los demás le presten atención. Siempre va a haber en una sociedad ciertas cosas que se imponen y ciertas otras que no. Por ejemplo, en la psicología, pero esto se puede ver en cualquier ámbito de la vida, hay un ejemplo muy interesante de esto. Freud, en su época, tuvo que pelear bastante para que sus ideas sobre la sexualidad infantil, por ejemplo, fueran aceptadas, mostrando que los niños tenían fantasías, que ya conocían sobre la sexualidad, que tenían sus propias teorías sobre lo que no les contaban los adultos. Bueno, eso en su momento generó mucho rechazo, entre otras cosas, y Freud debió luchar y tolerar mucha presión y mucha censura y mucho rechazo para que finalmente su conocimiento se impusiera y llegara a generar lo que generó. Una vez que esto estaba establecido, apareció el disenso dentro del psicoanálisis, distintas variantes que planteaban críticas a lo que Freud decía, y uno de estos es precisamente Jung, que era discípulo de Freud y en un momento empieza a plantearle diferencias, por ejemplo que para él la sexualidad no era tan trascendente y que le daba importancia a cuestiones como el conocimiento de las religiones, los arquetipos, o sea, estas historias, estos personajes, estas situaciones que aparecen en todas las culturas y que de alguna manera nos dicen algo sobre la vida. Bueno, Jung tenía otros intereses con respecto a Freud y, por ejemplo, en un escrito que hace Freud, él dice, si quieren hacer esto no le llamen psicoanálisis, esto no es psicoanálisis. Y entonces Jung termina llamando de otra manera psicología analítica a su psicología. Y ahí tenemos dos corrientes diferentes. ¿Es una mejor que otra? ¿Es una más importante que la otra? Bueno, eso depende. Gracias a que tenemos acceso a las dos, es que cada persona puede acceder a eso y juzgar por sí misma. Y eso es lo importante. Que el desarrollo de esas ideas y de los seguidores que quizás las toman, las transmiten, las perfeccionan, son los que hacen que uno pueda elegir qué te está llegando. Pero como decía, la conformidad, por ejemplo, que puede generar un plan de estudios, hace que uno quede resaltado y otro quede olvidado, haciendo que las personas no puedan decidir por sí mismas. Entonces ahí aparece la importancia de la libertad de pensar, porque esa persona, ese mensaje, ese conocimiento, tuvo que tener cierta libertad para poder llegar a los demás. Tuvo que trascender el rechazo y la censura. Todos tenemos esa imagen de los estados totalitarios que han existido, que existen hoy en día en el mundo, donde no se puede pensar, donde no hay libertad de expresión, donde se censura hoy en día Internet, en otro momento eran periódicos, partidos, se prohibían libros. ¿Qué está haciendo ahí un Estado? Está sintiéndose amenazado por un pensamiento diferente que le dificulta su control. Y generalmente esas imágenes nos dan mucho terror, ¿no? Imponer un pensamiento habla de lo frágil de este pensamiento, del miedo a que cualquier otra idea lo supere y las personas lo elijan. Entonces en esos estados eso se impone por la fuerza, se impone con la violencia, se impone con el encarcelamiento de quienes piensan distinto. Y fíjense, lo que nos pasa si no nos llega eso diferente. Entramos todos en una conformidad donde creemos, donde se busca crear la idea de que la realidad es una sola. Y probablemente en eso esté haciéndose que las personas abandonen mucho de lo que realmente sienten. Hoy en día estamos viviendo una gran crisis de salud, seguramente será recordada por mucho tiempo, y está habiendo muchísima censura de pensamientos disidentes, censura en las redes sociales, chequeos que se hacen que determinan cuál es la verdad y cuál no. Y esto justamente lo que hace es dar la impresión de que hay una sola mirada,
de la salud posible, cuando por ejemplo tantas otras posibles quedan eliminadas en ese proceso. Por ejemplo, el efecto de las emociones negativas, de los pensamientos negativos sobre la salud física, es algo que está muy estudiado y muy probado, y por el contrario, los efectos de las emociones positivas sobre la salud también está muy estudiado y muy probado. Sin embargo, hoy pareciera que eso se olvida. Entonces, siempre que nos quedamos sin opciones, porque no se pueden escuchar esas variantes, estamos quedando con un mundo que tiene menos soluciones, menos creatividad, donde no hay esa tensión de, bueno, contrastemos ideas diferentes y veamos qué pasa. No, lo que está habiendo es una presión donde lo que se hace es intentar eliminar esa competencia ideológica para que solamente quede una y parezca que esa es la única que existe. Y realmente creo que si no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, porque no nos llega lo diferente. Y si no hay libertad de pensamiento, la libertad de acción que creemos tener es solo una simulación. Por eso esperemos que siempre puedan existir, y habrá que seguir luchando por eso, voces distintas, opiniones distintas, que creen en una mirada diferente de la salud, como expreso hoy y como he expresado en todos los programas. Una salud que parte de adentro, que parte de uno, que parte de la confianza en algo profundo en uno mismo, que es transformador, de la salud física, de las relaciones, y donde cuando cada uno actúa desde ese lugar, nos influimos positivamente, a diferencia de la censura, de a través del miedo, de la presión, del miedo a ser expulsado. Cuando actuamos desde eso es cuando las personas brillan y podemos aprender mucho de lo que tienen para ofrecer. Me despido por hoy, como siempre invitándolos a suscribirse al podcast, a dejarme sus mensajes y comentarios en las distintas plataformas para que sigamos en esta construcción. Soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.